Durante 5 años, Rubén dejó de trabajar. Cada semana, alguien más resolvía su vida. Hasta que un día, el dinero dejó de llegar. Y a los 56 años, entendió algo peor que quedarse sin dinero. Había olvidado cómo sostenerse solo. Y eso fue lo que casi lo destruye. Porque hay algo más peligroso que no tener nada. Es acostumbrarte a que alguien más viva por ti. Hay hombres que cargan el mundo sin que nadie lo vea, sin aplausos, sin reconocimiento, sin que nadie les pregunte cómo están. Rubén era uno de esos hombres, 56 años, manos ásperas, espalda doblada por décadas de trabajo, pero lo que nadie sabía es cómo terminó perdiéndose a sí mismo. Y esta historia no empieza cuando lo perdió todo, empieza mucho antes. Años atrás, la tragedia llegó, como siempre llega, sin avisar, sin permiso, sin compasión. Su esposa enfermó, y Rubén hizo lo que hacen los hombres que aman de verdad. Lo intentó todo. Buscó médicos, buscó dinero, buscó soluciones, donde ya no las había. Pero en un lugar así, en un pueblo donde apenas alcanza para sobrevivir, la enfermedad no perdona. Y hay batallas que no importa cuánto luches, igual las pierdes. Ella murió, y con ella se fue algo más que una persona. Se fue la estabilidad, se fue la calma, se fue la vida que Rubén conocía, y dejó atrás a un hombre roto y a un niño de 12 años que todavía no entendía por qué el mundo podía ser tan injusto. Ese día, frente a la tumba, padre e hijo hicieron una promesa. No fue una promesa perfecta, no fue algo ensayado, fue algo que salió desde el dolor, desde el miedo, desde la desesperación de no querer volver a vivir algo así. Nunca volveremos a ser pobres. 12 años, eso tenía el niño, y aún así ya entendía lo que significaba perderlo todo. Rubén lo miró, y en ese momento algo dentro de él cambió. No fue rabia, no fue tristeza, fue algo más peligroso, determinación. Porque cuando un hombre hace una promesa desde el dolor, no piensa en el precio, solo piensa en cumplirla, costara lo que costara. Y cumplió. Durante años, Rubén trabajó como mecánico de motos, mañana, tarde y muchas veces también de noche, sin quejarse, sin detenerse, porque había algo más fuerte que el cansancio, la promesa que hizo frente a esa tumba. Pero el pueblo no cambiaba, y cuando el lugar no cambia, el esfuerzo tampoco alcanza. Cada vez había menos clientes, menos dinero, menos oportunidades. La gente ya no reparaba lo que se rompía, lo dejaba morir, como muchas cosas en ese lugar. Y sin darse cuenta, Rubén empezó a sentir algo diferente. Ya no era solo cansancio, era frustración, porque por más que trabajaba, la vida seguía exactamente igual. Y la promesa que hizo ese día empezaba a pesar distinto, más pesada, más lejana, más difícil de cumplir. Entonces, su hijo tomó una decisión, una de esas decisiones que no tienen punto medio, o te cambian la vida o te la rompen. Se fue a Estados Unidos, sin garantías, sin papeles seguros, sin saber realmente qué le esperaba del otro lado, solo con algo claro, la promesa que había hecho frente a esa tumba, y el miedo de terminar igual que su padre. Y empezó a mandar dinero, cada semana, sin falta, como un reloj. No era mucho, pero era constante, y en la vida de Rubén eso fue suficiente. Suficiente para dejar de preocuparse, suficiente para cerrar el taller, suficiente para empezar a depender. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque Rubén no era flojo, no era un hombre sin ganas, era un hombre cansado, un hombre que había luchado tanto que cuando alguien más tomó el peso, simplemente lo soltó. Y al principio se sintió como descanso, como alivio, como si por fin la vida le estuviera dando un respiro. Pero no lo era, era el inicio del problema, porque hay algo que nadie te dice. Cuando dejas de cargar con tu vida, alguien más empieza a vivirla por ti. Y Rubén no se dio cuenta, no de golpe, poco a poco. Un día dejó de abrir el taller, al siguiente
dejó de buscar clientes. Después, dejó de pensar en el futuro. Y cuando quiso darse cuenta, ya no estaba cansado. Estaba estancado. Y sin darse cuenta, había dejado de luchar. Pasaron los años. 5 años en los que Rubén dejó de construir su vida, mientras alguien más la sostenía por él. 5 años en los que el tiempo siguió avanzando, pero él se quedó en el mismo lugar, hasta que un día, el dinero no llegó. Rubén pensó que era un error, que tal vez se había retrasado. Esperó. 1 semana. Nada. 2 semanas. Nada. Y a la tercera, ya no hubo duda. Algo estaba mal. Al principio fue miedo, ese miedo silencioso que aparece cuando algo que dabas por seguro desaparece. Luego vino el enojo de quien se siente abandonado, de quien cree que le fallaron. Pero después del enojo llegó algo peor, la vergüenza. Porque hay algo más duro que no tener dinero, es darte cuenta de que ya no sabes cómo vivir sin él. Y ahí fue cuando lo entendió. No solo había perdido el ingreso, había perdido algo mucho más importante, la capacidad de sostenerse solo. 5 años sin construir, 5 años sin avanzar, 5 años esperando que alguien más resolviera su vida. Y ahora, con 56 años, sin dinero, sin rumbo, tenía que enfrentarse a lo único que había evitado todo, ese tiempo. A sí mismo. Si esto te está llegando al alma, suscríbete. Esta historia merece ser escuchada. Esa noche, Rubén no pudo dormir. Se quedó en silencio, pensando, recordando, hasta que algo volvió a su mente. La promesa, la que hizo frente a esa tumba: nunca volveremos a ser pobres. Y por primera vez en años, entendió algo que no había querido ver. El problema nunca fue el pueblo. El problema fue él, cuando decidió dejar de luchar. Y eso dolía más que cualquier otra cosa, porque significaba aceptar que todo ese tiempo había estado equivocado. Pero también significaba algo más, que todavía podía cambiarlo. Y entonces tomó una decisión: no quedarse, no seguir esperando, no volver a lo mismo. Se fue, con 56 años, con miedo, con dudas, pero también con algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: hambre, no de comida, hambre de volver a ser él. Dejó atrás el pueblo, las calles de piedra, las tardes en silencio, el taller cerrado, y también los años que se le fueron sin darse cuenta. Llegó a la ciudad, sin nada, sin contactos, sin recomendaciones, sin alguien que lo estuviera esperando, solo con una cosa, lo que sabía hacer: reparar motocicletas. Consiguió trabajo en un taller pequeño. No llegó como el mejor, llegó como uno más, callado, observando, aprendiendo otra vez. Porque hay algo que pocos entienden: empezar de nuevo también es aceptar que ya no eres quien eras, y eso duele. Pero Rubén se quedó, aguantó, aprendió, se equivocó, y poco a poco empezó a recuperar algo que había perdido: confianza. Sus manos no habían olvidado, los años de trabajo seguían ahí, solo estaban esperando a que volviera a creer en sí mismo. Y cuando eso pasó, todo empezó a cambiar. No de golpe, pero sí de verdad. Se volvió útil, necesario, el mecánico que otros empezaban a buscar, el que resolvía lo que otros no podían. Y por primera vez en mucho tiempo, Rubén no trabajaba por obligación, trabajaba porque quería, porque podía, porque volvió a sentirse vivo. Y ese sueño, el de tener algo propio, empezaba a respirar de nuevo. ¿Crees que era demasiado tarde para él? Cuéntame en los comentarios. Con el tiempo, Rubén dejó de ser uno más. Se volvió alguien importante en el taller, alguien en quien otros confiaban, hasta que un día, sin buscarlo, la oportunidad llegó. Su patrón se retiró y Rubén quedó al frente, no cargando motores, no destruyendo su cuerpo, sino guiando, enseñando, siendo ese hombre que años atrás había dejado de ser, hasta que un día alguien cruzó la puerta. Rubén estaba concentrado, no levantó la mirada de inmediato, pero algo se sintió diferente.
ese silencio extraño que aparece cuando alguien importante entra a un lugar. Levantó los ojos y por un segundo el tiempo se detuvo. Era su hijo. Después de años, después del silencio, después de no saber nada, ahí estaba, más grande, más serio, más marcado por la vida. Rubén no dijo nada, solo lo miró, porque hay momentos en los que las palabras sobran. Su hijo empezó a hablar, le explicó, que lo buscó, que no pudo encontrarlo, que nunca dejó de intentarlo. Y Rubén escuchó, sin interrumpir, sin reclamar, porque ya no era el mismo hombre que antes. Y entonces su hijo lo miró, de verdad, no como padre, no como obligación, sino como hombre, y le dijo, «Estoy orgulloso de ti». Rubén lo abrazó, y en ese abrazo cabían todos los años que se perdieron, el miedo, la vergüenza, el silencio, todo lo que nunca dijeron. Y en ese momento entendió algo que le cambió la vida. No fue el abandono lo que lo destruyó, fue lo que lo obligó a volver a vivir. Porque hay personas que necesitan perderlo todo para recordar quiénes son. Rubén no perdió 5 años, los necesitaba el silencio, el miedo, la caída, para volver a levantarse, para cumplir la promesa, para convertirse en el hombre que siempre pudo ser, y para que un día alguien cruzara esa puerta y le dijera, «Lo lograste». Ahora dime algo tú. ¿Cuántas veces en tu vida dejaste de luchar porque alguien más tomó el control? ¿Cuántas veces confundiste la comodidad con estar bien? ¿Y si hoy tuvieras que empezar de nuevo, lo harías? Si esta historia te dejó pensando, suscríbete, porque a veces lo único que necesitamos es recordar quiénes somos.